Hola, profesora, ¿qué tal? Deseando que se encuentre muy bien. El día de hoy traemos una nueva presentación que lleva como título Huellas epigenéticas del estrés, la ansiedad y depresión. Mi equipo está conformado por Eduardo Gutiérrez Tetzoyotl, Joseph Donovan Hernández Carrizal, Alejandro Uriel Romero Velázquez y su servidora, Leilani Said Morales Algalán. Iniciando con la portada de nuestro artículo científico titulado Firmas epigenéticas de la ansiedad social, los trastornos de pánico y las experiencias de estrés. Perspectivas de las puntuaciones de riesgo de metilación del ADN en todo el genoma. A continuación demostramos que nuestro artículo se encuentra oficialmente en el buscador GCR, además del factor de impacto del mismo. En este caso estaríamos hablando del 4.2%. Aclarados estos puntos, iniciamos con nuestra introducción. El trastorno de ansiedad social y el trastorno de pánico se encuentran entre los trastornos de ansiedad más frecuentes. El trastorno de ansiedad social se caracteriza por un miedo intenso y persistente al juicio o a la evaluación negativa en situaciones sociales, lo que suele provocar la evitación de este tipo de contextos. Además, pueden presentarse síntomas físicos como rubor, temblor y ansiedad anticipatoria, lo que dificulta las interacciones sociales y afecta el funcionamiento diario. Por otro lado, el trastorno de pánico se manifiesta a través de ataques de pánico recurrentes e inesperados, acompañados de síntomas físicos intensos como palpitaciones, sensación de falta de aire y miedo intenso. El temor constante a sufrir nuevos ataques puede llevar a conductas de evitación, incrementando el impacto negativo en la calidad de vida. A pesar de su alta prevalencia, ambos trastornos suelen estar subdiagnosticados y subtratados. Diversos estudios indican que los factores genéticos contribuyen de manera importante al desarrollo de estos trastornos, con estimaciones de heredabilidad que oscilan entre el 30 y el 50%, aunque los estudios de asociación del genoma completo han identificado algunos loci relacionados con los trastornos de ansiedad. Los resultados aún son limitados, especialmente en el caso del trastorno de ansiedad social y el trastorno de pánico, debido principalmente al tamaño reducido de las muestras analizadas. Además de la genética, los mecanismos epigenéticos como la metilación del ADN desempeñan un papel clave en la regulación de la susceptibilidad a estos trastornos. Algunos sitios de metilación responden a influencias ambientales y son potencialmente reversibles, mientras que otros son más estables y heredables. Estos hallazgos destacan la importancia de la interacción entre factores genéticos y ambientales en el desarrollo del trastorno de ansiedad social y del trastorno de pánico. Como objetivo, en este estudio realizamos preliminarmente EWAs para evaluar el riesgo de trastorno de ansiedad social. La gravedad de la ansiedad social y la adversidad en la vida infantil en 66 individuos con trastorno de ansiedad social y 77 controlados saludables. Además, realizamos EWAs centrados en el riesgo de trastorno de pánico y eventos de vida estresantes en general, en 182 personas con trastorno de pánico y 81 controles sanos, sobre la base de sitios diferentes de metilación del ADN en diferentes umbrales del PT, significativos identificados con estos EWAs. Luego calculamos MRS para el riesgo de trastorno de ansiedad social y la gravedad de la ansiedad social se vio afectado en la vida infantil. El riesgo de trastorno de pánico y los eventos estresantes en la vida en general en los participantes del trastorno de pánico o del trastorno de ansiedad social. Nuestro objetivo principal era investigar si estos MRS estaban asociados con el estado de caso control para el trastorno de ansiedad social y trastorno de pánico. Específicamente buscamos determinar si los MRS derivados de cada condición podían predecir la presencia de trastorno en un grupo independiente de participantes, ayudando así a aclarar las posibles contribuciones epigenéticas comunes o específicas en estos trastornos. Continuando con esta presentación, llegamos a la parte de hipótesis, donde se dice que existen patrones específicos de metilación
relacionados con la ansiedad y el estrés. Estos patrones pueden reflejar o predecir la presencia de trastornos ansiosos. Los puntajes epigenéticos pueden funcionar como biomarcadores útiles. Continuando con el apartado de métodos, el estudio empleó datos públicos de metilación de sangre periférica de 2 cortes, 66 pacientes con trastorno de ansiedad social y 77 controles, 182 de trastorno de pánico y 81 controles, todos de ascendencia caucásica. La evaluación clínica incluyó la escala de ansiedad social de Leibowitz, el cuestionario de trauma infantil y una lista de 37 eventos vitales. El ADN se analizó con los microarrays Illuminant EPIC y 450.000 trastornos de personalidad. El procesamiento bioinformático incluyó normalización funcional, control de calidad estricto y corrección por composición celular. Las puntuaciones de riesgo de metilación se calcularon mediante estudio de asociación del epigenoma completo, utilizando el método de Coming Back para seleccionar sitios independientes y 6 umbrales de significancia, ponderando cada sitio por su tamaño de efecto. El análisis estadístico final empleó regresión logística ajustada por covariables con un nivel de significancia corregido por Bonferroni. Vamos a analizar los resultados principales del estudio. Se realizó un análisis de asociación del epigenoma completo en 2 cohortes independientes, una de trastorno de ansiedad social con 143 participantes totales y otra de trastorno de pánico con 263 participantes. A partir de estos análisis se calcularon las puntuaciones de riesgo de metilación. En el panel A, que es el riesgo de ansiedad social, podemos identificar un sitio de metilación que alcanzó significancia epigenómica estricta. El sitio es CG1851-5031 en el gen ANAPC16, localizado en el cromosoma 10. Este sitio mostró hipermetilación en pacientes con ansiedad social comparado con otros controles sanos, con un coeficiente beta de 0.12 y un valor P de 8.55, aunque para redondeado sería 9, por 10 a la menos 8. Es el único punto rojo que cruza la línea de significancia en el gráfico. En los paneles B, C, D y E, sin embargo, para los otros 4 fenotipos analizados: gravedad de ansiedad social medidas por LSA, adversidad infantil, riesgo de trastorno de pánico y eventos estresantes, no se lograron encontrar sitios individuales que alcanzaran el umbral estricto de significancia epigenómica. Esto es crucial, ya que no significa que no haya asociaciones, sino que nos dice que estos trastornos tienen una arquitectura epigenética poligénica, es decir, cientos o miles de sitios de metilación contribuyen con efectos pequeños al riesgo global total, similar a lo que vemos en los estudios genéticos de estas condiciones. Al avanzar hacia el análisis de las puntuaciones de riesgo de metilación, los resultados revelaron una asimetría clave en la predisposición epigenética entre los trastornos. Se observó que las firmas de metilación derivadas del riesgo y la gravedad del trastorno de ansiedad social eran significativamente mayores en los pacientes con trastorno de pánico que en los controles, alcanzando un efecto máximo en el umbral de inclusión, que es P umbra T igual o menor que 0.5. Por el contrario, la firma de riesgo de pánico no logró predecir el estatus de trastorno de ansiedad social, pero sí se identificó que el MRS relacionado con eventos estresantes vitales era significativamente menor en los pacientes con trastorno de ansiedad social que en los controles. Este hallazgo es fundamental ya que indica una firma molecular inversa que diferencia claramente la trayectoria epigenética de ambos trastornos de ansiedad. La comparación de las distribuciones mediante diagramas de caja permite visualizar que los pacientes con trastorno de pánico cargan con una firma epigenética de ansiedad social más elevada que la población general, lo que evidencia mecanismos biológicos compartidos. Sin embargo, el dato más relevante es la puntuación de riesgo de estrés significativamente baja
en el grupo de trastorno de ansiedad social, lo que interpretamos como un reflejo molecular de su conducta de evitación, al evitar sistemáticamente situaciones sociales estresantes debido al miedo al juicio. El perfil de metilación de estos pacientes parece registrar una menor exposición acumulada al estrés ambiental, proporcionando una métrica biológica objetiva de su patrón conductual característico. En conclusión, la investigación confirma que la metilación del ADN en sitios CpG representa un mecanismo epigenético crucial para identificar firmas moleculares entre trastornos de ansiedad. Los resultados muestran que las MRS para ansiedad social, obtenidas mediante muestras de sangre periférica, aparecen significativamente elevadas en individuos con trastorno de pánico, mientras que las puntuaciones asociadas a eventos estresantes son menores en pacientes con ansiedad social, reflejando patrones de evitación conductual. Estos descubrimientos poseen alto potencial biotecnológico al proponer biomarcadores epigenéticos accesibles para diagnósticos de precisión y facilitar el desarrollo futuro de terapias farmacológicas dirigidas a modificadores epigenéticos específicos. Y así es como damos por finalizada nuestra presentación. Mi equipo y yo agradecemos su atención prestada.